Buenos días, hermanos, hermanas. Así como ya oramos con el hermano Víctor, yo quiero también pedirle a ustedes que nos encomendemos siempre y constantemente al Señor, porque lo que pretendemos presentar en este momento, como cada vez que estamos aquí, es la palabra del Señor que nos habla y que nos dirige en el camino, en la senda que Él quiere llevarnos por amor de su nombre, como leemos en el Salmo 23. Hoy vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Les invito a hacer una lectura breve. Vamos a tomar 2 versículos que ya leímos el domingo pasado para contextualizar un poco en lo que vamos a estar haciendo énfasis hoy. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, estoy leyendo desde el versículo 12, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sí, los primeros versículos que leímos ya leímos el domingo pasado, pero como para enlazar con lo que vamos a enfatizar hoy. Habíamos visto que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, el deseo y las buenas obras como frutos de justicia. Así es en todo aquel que es nacido de nuevo, en todo el que es salvo por gracia y que está llamado a ser irreprensible, sencillo, sin mancha, resplandeciente, resplandeciendo con la luz de Cristo en este mundo que indudablemente está en tinieblas. ¿Sí? Así vemos nosotros, cada vez más oscuro, cada vez más ignorante y más alejado de la voluntad de Dios está el mundo en que vivimos. Y en el versículo 16, allí tenemos lo que sería la idea central en el mensaje de hoy. Nos da la clave para que esa luz en nosotros resplandezca siempre, para que no nos apaguemos. Y dice así, de manera directa y sencilla, clara, dice: asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Necesitamos permanecer asidos o tomados, aferrados, agarrados, decimos también, de la palabra de vida. Es como hablábamos de una lámpara el domingo anterior, y aquí también me dice luminares, resplandecéis como luminares. Una lámpara que
para brillar o necesita un combustible, ¿sí? O necesita estar conectada a la fuente de poder, a la fuente de energía, ¿sí? A la red eléctrica, por ejemplo, necesita estar conectada, ¿sí? Porque o si no, no se va a prender. La lámpara por sí sola no tiene el poder, la fuerza para iluminar, pero sí cuando está conectada a la fuente del poder, de la energía. Así nosotros necesitamos estar asidos de la palabra de vida. Entonces, la palabra asidos es agarrado, aferrado a esta palabra. Tantas veces encontramos en las escrituras la orden, la instrucción de permanecer en la palabra de Dios para que sus propósitos se cumplan en nosotros y a través de nosotros que pueda también llegar a iluminar a los de la casa, iluminar a los de afuera, ¿sí? Por eso tenemos esta instrucción para resplandecer como luminares. Como vemos que tantas veces, y vamos a estar repasando algunos de esos, a modo de ejemplo, en la escritura se nos manda permanecer en la palabra de Dios, que realmente es inentendible una vez que conocemos nosotros al Señor, una vez que conocemos a su palabra. Es difícil de entender cómo alguien que se llama cristiano o que pretende ser cristiano puede intentar siquiera vivir la vida cristiana si no ama su palabra, sin amar su palabra. Y yo he visto muchos casos, seguramente que ustedes también, personas que se llaman, dicen ser practicantes de alguna denominación, de alguna religión que se llama cristiana, pero no conoce y ni tiene la intención tampoco de conocer la palabra del Señor, ¿sí? De amar la palabra, de aferrarse a ella, de tener una conexión vital, así como el ejemplo de una lámpara, de un foco. Vamos a mirar, por ejemplo, o a recordar, porque seguramente que ustedes conocen en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Una vez que Josué tomó el mando, le sucedió a Moisés al frente del pueblo hebreo para cumplir el cometido de entrar a la tierra prometida. Le dice el Señor a Josué, ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? No le dice solamente que lea todos los días y que repita para aprender, ¿verdad? Porque eso es lo que le dice, eso es lo que le está diciendo, pero no solamente eso, ¿sí? Todo eso, por cierto, que es muy importante y es muy necesario. Le dice que nunca se apartará de tu boca. Eso es, le está diciendo que repita para grabarse, así como hacemos nosotros. Desde la escuela ya aprendemos a hacer así, ¿verdad? Tenemos que aprender una poesía así, aunque sea cortita, y repetimos, ¿verdad? Y después cuando somos más grandes también repetimos la lección, porque al repetir, una de las maneras que se aprende, ustedes saben que es repitiendo, repetir, y así aprendemos, ¿verdad? Así se aprende. Entonces el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que él tenía que leer, tenía que repetir,
y tenía que meditar en esa palabra. ¿Y para qué? Es para que guardes y hagas. Guardar. Aquí le está hablando de atesorar, de observar, de seguir en obediencia. ¿Sí? Hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estas palabras, Josué, tienen que ser tu guía, tienen que ser tu dirección, tienen que ser tu mapa, tu manual de instrucciones. Aprende esto y hace así como te dice esta palabra, ¿sí? Tal es el énfasis que el Señor hace con respecto a su palabra. Guarda y hace así como se te manda. Vamos a retroceder un poquitito ahí de Josué y en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, también encontramos en este caso Moisés le está instruyendo poquito antes de su muerte. Él ya sabe, el Señor ya le avisó que él no iba a entrar a la tierra, que iba a entrar Josué. Y entonces Moisés le está dando las últimas instrucciones al pueblo antes de su partida. Y dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Deuteronomio 32, 46 y 47 dice así. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Sí? Subrayo ahí donde dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios no es poca cosa, no es que si tomás está bien y si no, no importa tanto. No es así, hermanos. ¿Sí? Cualquier otro libro, cualquier otra disciplina, cualquier otra ciencia podemos considerar, optar sí o no. Para un creyente, hermanos, para alguien que pretende ser cristiano, hijo de Dios, la palabra del Señor no es cosa vana, es nuestra vida. ¿Sí? A ella tenemos que aferrarnos, permanecer unidos de manera vital, así como el Señor le dice a Josué. Con ese énfasis, nunca se apartará de tu boca, le dice este libro de la ley. Y en el Salmo 119 yo quiero también recordar algunos versículos. Salmo 119, versículo 5, muchos creyentes aprendieron de memoria. Ahí dice, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 4. El Señor les dice a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En los versículos que siguen, el Señor deja en claro que permanecer en Él es permanecer en su palabra, guardando sus mandamientos. Eso es permanecer en Él. Versículo 10, ahí podemos ver, dice, si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Así que el permanecer en el Señor es, hermanos, permanecer en su palabra, guardar y hacer conforme está escrito. En Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16, encontramos esta orden, este consejo del Señor. Cuando yo hablo de consejo no estoy hablando de una sugerencia. Cuando se habla de consejo de Dios es la voluntad de Dios, ¿sí? Es en ese sentido. La palabra de Dios es siempre autoritativa, es una orden para nosotros, ¿sí? Y así dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ven, ahí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñando y exhortando. Ese tendría que ser, hermanos, nuestro principal tema de conversación, ¿sí? Entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Claro, tenemos tantas cosas en que ocuparnos, tantas cosas en que hablar, pero a veces nosotros también tenemos tan poco de la palabra del Señor guardada en nosotros que hablamos del tiempo. Hablamos más todavía cuando nos estamos poniendo un poco viejos, de que me duele aquí, que me duele allá, ¿verdad? Esos son nuestros temas favoritos de conversación. Y bueno, está bien también, somos seres humanos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor tiene que morar, dice, en abundancia. Y cuando estamos llenos de algo, eso sale, ¿verdad? Eso se derrama, eso se desborda. Qué gusto da cuando nos reunimos, nos encontramos y nos animamos, nos consolamos con la palabra del Señor, ¿sí? A veces un hermano, una hermana nos comparte, o nosotros sabemos, vamos luego por eso, ¿verdad? Vamos a animarle, y le animamos con la palabra del Señor, ¿sí? Eso sí, la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros, porque cuando no estamos llenos de la palabra del Señor y vamos, por ejemplo, para consolar, por ejemplo, vamos a un velatorio y lo que comúnmente se dice, las cosas que comúnmente se dicen, a veces son cosas que ni siquiera están en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que el Señor te dé ni decimos que el Señor te dé cristiana resignación, decimos, ¿verdad? Y escribimos eso inclusive, ¿verdad? Y sale así en los diarios y eso, ¿verdad? En las páginas de exequias, ¿verdad? Hermanos, yo suelo decirles cuando tengo oportunidad, yo no encuentro en la palabra de Dios que el Señor quiere que nos resignemos, ¿sí? Porque la resignación es la actitud de alguien que se enfrenta a algo que no tiene remedio, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nos consolemos, ¿sí? Que nos consolemos, que nos alentemos en la esperanza, ¿sí? Y si está sufriendo tu hermano, tu amigo, lo que sea, tu familiar, y bueno, decirle, aquí estoy contigo, ¿verdad? Darle un abrazo, intentar en el Señor llevar su carga delante del Señor, orar, ¿sí? Y animarle, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Por ejemplo, en un caso como el que estoy poniendo como ejemplo, y dice que no estemos así como los que no tienen esperanza, desconsolados. Sí, claro que lloramos, claro que nos duele,
pero no como los que no tienen esperanza, sino que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Sí. Y que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, si la palabra de Dios mora en abundancia, podemos animarnos con la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? En cualquier circunstancia, no solamente en esa que estamos poniendo como ejemplo. Vamos a seguir en el Nuevo Testamento, en Juan 10, 27. Estamos hablando de que la palabra, que tenemos que estar asidos a la palabra de vida para que podamos resplandecer como luminares en este mundo. En San Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, si somos ovejas del Señor, tenemos que oír su voz. Cada día. ¿Sí? Nosotros no podemos ser ovejas del Señor y escuchar su voz una vez a la semana. ¿Sí? No, tenemos que cada día. ¿Sí? Porque si toda la semana te apartas del Señor, entonces vas a andar vagando por ahí por lugares peligrosos, expuestos al león que está acechando ahí, rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Que no es otro que nuestro adversario, el diablo, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que ahí estar asidos a la palabra de vida. ¿Sí? Cada creyente sabe en su corazón que no se puede llegar a... Bueno, en realidad ni siquiera podemos llegar a creer en Cristo para ser salvos sin su palabra. En Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos, para tener la fe verdadera, la fe que nos salva, no el creer nomás, ¿verdad? Porque el creer nomás, en Santiago dice que los demonios también creen, ¿sí? Y tiemblan. ¿Qué creen? Y creen que Dios existe, ¿sí? Creen que hay Dios, pero no creen en el sentido de que Dios nos manda a creer en Cristo, de creerle a Él, confiar en Él, depositar en Él nuestra confianza. O como dijo Jesús en la cruz y dice también en un salmo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendarnos al Señor. Eso es creer en el Señor. ¿Sí? Para eso es por oír su palabra. ¿Sí? Eso es porque escuchamos su palabra. Y no se puede vivir la vida de fe separados de Cristo y separados de su palabra, porque oímos para creer y vivimos también. Así como le recibimos, vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. Y para que tengamos fe para vivir, tenemos que seguir oyendo su palabra. Vivir y andar por fe. Hay muchos que, aunque se llaman cristianos, penosamente no conocen al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Job en el capítulo 42, 5, por si quieran mirar. Después de haber pasado todo ese tiempo reclamándole al Señor, y después se cayó por fin y el Señor le empezó a preguntar a él, y claro, no podía enfrentarle al Señor, no podía defenderse ante lo que el Señor le estaba diciendo, y termina ahí en el razonamiento en Job capítulo 42 versículo 5, y le dice Job al Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Ahora, Señor, te conozco. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros habíamos escuchado del Señor, ¿sí? Pero por fin un día le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Le conocemos por medio de su palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un salmo también, el Salmo 119, versículos, el mismo salmo
que leímos, pero en el versículo 155 dice también una palabra que es tan clara, tan clara. Salmo 119, versículo 155, dice así: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Qué pena por tantas personas que dicen que se confiesan, dicen ser religiosas, dicen ser cristianas, pero no buscan el consejo de Dios, no buscan los estatutos del Señor, no aman su palabra. Y lo que el Señor dice es que está lejos de ellos la salvación. Porque la salvación, como Jesús le dijo en el camino, Jesús le dijo a los que contendían con él, ustedes dicen que la salvación está en las Escrituras. Escudriñen las Escrituras entonces. Escudriñen las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de mí, le dijo el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Y está lejos de aquellos que no aman, que no buscan sus estatutos. Nadie puede andar en Cristo, andar en rectitud, ser un hijo de Dios obediente, llevar fruto, sin buscar y obedecer la palabra del Señor. Nunca, así como le dijo el Señor a Josué. De día y de noche meditarás en él. O por lo menos, si es un creyente, lo que muchas veces sucede es que cometemos el pecado de ser arrogantes, de creernos suficientes, y que no es tan necesario así, no hace falta ser tan fanático, no es tan necesario el darle un tiempo a la palabra de Dios todos los días luego, no. Con lo que ya recibo en el culto ya es suficiente, ¿verdad? No es así, hermanos. De día y de noche meditarás en él, dice el Señor. Ese tiene que ser, hermanos, el alimento, tiene que ser el pan que nos nutre, la luz que nos alumbra, ¿sí? El mapa, la dirección que nos lleva por el camino. Así tiene que ser para nosotros. Por eso es esa palabra que leímos: asidos, agarrados, aferrados de la palabra de Dios. Un versículo en Apocalipsis, hablando de la arrogancia que tenemos muchas veces, incluso en la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor le reprendía con esta palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así somos, hermanos, cuando no nos llenamos de la palabra de Dios, no buscamos la dirección de Dios todos los días. ¿Quién es el que puede decir, yo ya sé todo, a mí no me hace falta? Si nuestro Maestro, nuestro Señor se apartaba todos los días, Jesucristo, para estar en comunión con su Padre, ¿sí? Y nosotros, asidos a la palabra de vida. Por eso les manda Pablo, por el Espíritu Santo, entonces estar así, asidos a la palabra de vida.
Y dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Cuánto trabajo, cuántos padecimientos, cuánta labor de Pablo enseñándoles todo el consejo de Dios. Entonces, le dice, entonces yo voy a ver en el día de Cristo y voy a estar gozoso, ¿sí? Así como ahora el siervo de Dios se goza, hermanos. Así dice en la Biblia, y yo les cuento también, seguramente que ustedes también saben, ¿verdad?, que un gozo tan grande hay en el creyente cuando ve que aquellos a quienes ministró alguna vez, les enseñó el camino, les llevó el evangelio o les ayudó a crecer, les discipuló, les predicó, les enseñó en la escuela dominical o donde sea, permanecen. Miren lo que dice en segunda carta de Juan, capítulo, perdón, tiene un solo capítulo, segunda carta de Juan en el versículo 4, segunda carta de Juan en el único capítulo, en el versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahí a la vuelta de la página, en la tercera carta de Juan, también en el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ven, hermanos, cómo es motivo de gozo para un siervo, así como era el apóstol Pablo, el ver que sus hijos, el ver que aquellos a quienes compartió el evangelio, ¿sí?, compartió las enseñanzas, permanecen en la verdad. Por eso él les dice, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y esto, hermanos, solamente es posible permanecer, es posible esa vida victoriosa, esa vida abundante, porque cuando somos llenos de la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, solamente si permanecemos asidos a la palabra de vida. Oramos. Padre nuestro, gracias por Jesucristo, gracias porque inspiraste, Señor, conforme a tu voluntad, a todas esas personas que a través de tanto tiempo escribieron lo que les inspiraste, Señor. Escribieron no siguiendo su propia voluntad, no escribiendo lo que ellos querían escribir, sino escribiendo tu palabra, tu consejo, tu pensamiento, Señor. Y gracias por Jesucristo, tu palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y porque por medio de Él nos has hablado en estos últimos tiempos, Señor. Oramos para que aquí los que están escuchando hoy, los que estamos hoy, Señor, compartiendo tu palabra, y los que vean, los que escuchen, Señor, que aprendamos cada uno a amar tu palabra, a desear tu palabra, así como el niño recién nacido desea la leche espiritual, la leche de su madre, Señor, que nosotros deseemos esta leche espiritual, este alimento que a vida eterna permanece. Alabado sea, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.